Europa expulsó a sus judíos, que no solamente en la Shoah acabó con la vida de 6 millones de judíos, Claro. es que después, es decir, incluso cuando estaba el Estado de Israel incipiente, actuó de forma totalmente antisemita. Quiero decir, la gestión que tuvo el Imperio Británico de cómo se fue de la provincia, de su provincia palestina, y cómo dejó, y cómo impidió que los supervivientes del Holocausto pudiesen entrar. Es decir, que realmente no fue solamente una... A ver, claro que la Shoah fue una brutalidad y realmente acabó con la vida de 6 millones de judíos, pero es que además, después, ni tan siquiera Europa actuó de forma, de alguna manera, acogedora con los supervivientes, ¿no? Entonces, yo creo que realmente volvió a haber otro acto, ya digo, en el cómo el Imperio Británico marchó y cómo se impidió que los supervivientes llegasen a Israel, y cómo después, de alguna manera, se desentendió de lo que pasaba en Israel-Palestina, ¿no? En la época de la guerra, realmente. El mandato Yo creo que Europa expulsó, o sea, no solamente aniquiló durante el Holocausto a 6 millones de judíos, sino expulsó a los judíos de Europa. Entonces, yo creo que Europa todavía, bueno, supongo que hay mucha gente que sí, ¿no? Que es consciente de que la historia de Europa no se entiende. La historia de Europa hasta los años 30 no se entiende, ¿no? Sin todo el aporte que hicieron los judíos a la historia de Europa, cultural, en las artes, en las ciencias, en absolutamente todas las disciplinas, en la medicina. Entonces, realmente el capital de conocimiento que la filosofía, es que realmente la historia de Europa, cuando estudias la historia de Europa, es porque en Europa tampoco suele, otro acto de antisemitismo, Europa tampoco suele, cuando explica su propia historia, no suele decir es que tal filósofo, científico, físico eran judíos, ¿no? Es después cuando estudias que todos aquellos que han construido la historia intelectual de Europa, el porcentaje de judíos que ha habido en Europa, que son los que han edificado esta historia intelectual, por lo menos en los últimos 300 años, es que el porcentaje de judíos es altísimo. Entonces, realmente, en el momento en el que Europa no solamente aniquila a 6 millones de judíos, sino que expulsa después a los supervivientes, de alguna manera Europa se descapitaliza de un valor, de un potencial intelectual, que tampoco yo eso lo he leído muy a menudo, ¿no? Pero que yo creo que es importantísimo cómo expulsó, cómo renunció, y que es muy curioso porque, como bien has dicho, es lo mismo que hizo España 500 o 400 años antes, ¿no? El descapitalizarse en el momento en el que expulsó a quienes en aquel momento también tenían gran parte del conocimiento, que bueno, que dices, bueno, es que se hizo en la Edad Media, pero es que se volvió a repetir después, que el ser humano parece que no, bueno, parece no, es que el ser humano no aprende de la historia, ¿no? Y repetimos otra vez lo mismo. Entonces yo creo que eso fue una gran pérdida para Europa a nivel del capital intelectual, más allá de que, bueno, pues ahora, ya digo, el tema del Islam y de cómo los ciudadanos originarios de países musulmanes, cómo se integran en las sociedades europeas y cómo unos y otros afrontan el yihadismo, es decir, porque también creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Porque, claro. y realmente, bueno, es un reto. Y además eso sin contar con ese otro aporte de capital intelectual que era el que proporcionaban la cultura y la sociedad judía en Europa, ¿no?